absorción y secreción de sustancias a nivel del túbulo distal. Así que vamos a continuar con nuestro contenido, donde explicábamos, pues, básicamente mecanismos de reabsorción activa. Hoy hablábamos de las de reabsorción pasiva. Entonces, ahorita les comparto mi pantalla. Esta fue una de las penúltimas diapositivas que vimos, ¿verdad? Hay reabsorción neta de sodio desde la luz tubular, ¿verdad? Desde la luz tubular hasta la sangre. Eso significa que tenemos nuestro túbulo. Este es un glomérulo, ¿verdad? Entonces, desde la luz tubular hacia la sangre significa que es la salida, la entrada de nuestros vasos sanguíneos desde la luz tubular hacia la sangre, ¿verdad? Como sodio, como glucosa. Otra de las sustancias que también se reabsorben es agua. De las que comúnmente son necesarias y algunos otros electrolitos, como cloro. Acuérdense que el potasio siempre puede ser eliminado. Es transportado por la membrana vasolateral. ¿Se recuerdan en el video? Está el túbulo sanguíneo, barrera, membrana basal, una célula, nuestro espacio intersticial. Entonces, va en contra del gradiente electroquímico. El sodio, el agua y otras sustancias se reabsorben del líquido intersticial hasta los capilares peritubulares por filtración, o denominado proceso pasivo. La absorción activa secundaria es a través de la membrana tubular. En estos pasos podemos observar cómo es la reabsorción activa de tipo secundaria a través de esa membrana tubular, ¿verdad? Porque dos o más sustancias se ponen en contacto con una proteína y atraviesan juntas la membrana. Entonces son moléculas, ¿verdad? Las que atraviesan una membrana selectiva. El sodio se difunde a favor de un gradiente y la energía liberada es utilizada por la glucosa y pasa en contra de su gradiente. Entonces significa que esta es atraída hacia un sitio de concentración donde ya existen. Y la glucosa debe de igual entrar, pero de una región en donde hay mucha glucosa, hacia un sitio donde hay menor cantidad de glucosa. Entonces, por eso pasa en contra de su gradiente de concentración. Mientras que el sodio se difunde a favor, ¿verdad? Dentro de esta área o a nivel tubular ya hay una cantidad de sodio. Y en esta región tenemos glucosa. Y bueno, se precisa energía directamente del ATP para realizar este tipo de función, porque dentro de la célula la glucosa y los aminoácidos salen por las membranas vasolaterales por difusión facilitada. Recuérdense que la difusión facilitada es el paso
de sustancias a través de una membrana. Y esa membrana, cuando hablamos de difusión facilitada, va a permitir el paso de la glucosa en proteínas transmembrana que se utilizan para difusión facilitada. Distinto de estar la membrana a través de básicamente a través de los fosfolípidos, procesos que se pueden denominar como la ósmosis, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de la división, ¿verdad? El líquido intersticial, células tubulares y luz tubular. Del líquido intersticial estamos hablando del líquido que forma parte de nuestro torrente sanguíneo. Aquí estamos hablando de un vaso sanguíneo arterial para hacer la respectiva. Estas son nuestras células. Esto ya he visto a nivel microscópico, ¿verdad? Y la luz tubular, que es básicamente donde está la formación de orina. Entonces, la forma en la que se atraviesa es, ya ha existido una filtración. Recuérdense que hay sustancias que se van a filtrar a través del glúculo. Dentro de estas está la glucosa, el sodio, aminoácidos, que deben de ser reabsorbidos en cierta cantidad. Recuérdense de la glucosa, el 100% de la glucosa debe de ser reabsorbida. Entonces esta atraviesa hace la reabsorción a través de la célula por distintas razones. Una de estas es por ósmosis, ¿verdad? Es el paso de agua de una región de mayor concentración a menor concentración. El sodio también se reabsorbe a través de bombas de ATPasa, sodio y potasio. Los aminoácidos, y estos deben de reabsorberse, perdón, no eliminarse a través de la orina, sino reabsorberse y pasar al torrente sanguíneo. Glucosa, potasio y aminoácidos. El potasio siempre va a ser, recuérdense que en las células tenemos células, como lo hablábamos, dependiendo de la región, ¿verdad? De la pared tubular. Este mecanismo puede funcionar hacia estas direcciones donde hay absorción de sodio y hay excreción de potasio, porque este potasio que ingresa acá va a salir de forma por una bomba de ATPasa. Sodio y potasio. Entonces, es un mecanismo que, dependiendo de la región que estemos hablando, hay reabsorción o secreción. En el caso de nuestra primera región, ¿verdad? El núcleo proximal al asa de Henle, estamos hablando de esta función. Salen moléculas de sodio, es decir, se reabsorben moléculas de sodio al torrente sanguíneo y se ingresan moléculas de potasio. Circunstancia que debe de ser controlada por el mismo sistema de túbulos colectores proximal, asa de Henle, distal y túbulo colector. En esta situación, recuerden que habíamos mencionado que esto funciona a través de un gradiente electroquímico. Y cuando hablamos de gradiente electroquímico, es porque nosotros aquí dentro de la célula tenemos una carga negativa. Y en la luz tubular tenemos elementos de carga positiva. Entonces, todo incurre donde fuerzas opuestas se atraen. Y es por eso la entrada de moléculas o de sustancias con un gradiente electroquímico.
Y aquí es donde sucede sustancias y situaciones similares, solo que está involucrada también la excreción de hidrógenos ácidos para mantener, pues, claramente nuestro pH. Igualmente, por eso la orina también tiene niveles de pH. Entonces, la célula, vamos a ver si aquí tenemos, no, es la célula que está acá, la que tenemos en nuestra, perdón, perdí esta, nuestra célula tubular. Muestra el cotransporte de la glucosa y de los aminoácidos junto al de los iones de sodio a través del lado apical. ¿Verdad? Cuando hablamos del lado apical, la región del túbulo. Y básicamente en esta sustancia, pues es seguido de una, en este transporte va a ser seguido de una difusión facilitada, que era lo que mencionábamos, algunos de los mecanismos, a través de las membranas vasolaterales. La célula de abajo, tenemos dos, ¿verdad? Una, dos. Transporte de iones de hidrógeno, que era lo que mencionábamos acá. Aquí están nuestros iones de hidrógeno. Desde el interior de la célula, a través de la membrana y hacia la luz tubular. ¿Verdad? Aquí, como estamos viendo, es la salida. El corte de sustancias junto con los iones sodio permite la secreción activa de iones hidrógeno, que era básicamente lo que nos mencionaban sin mirar a lo del video, ¿verdad? Porque al momento en el que estamos haciendo un cotransporte de sodio desde la luz tubular hasta nuestro líquido intersticial o la parte intersticial, eso implica un cotransporte porque está ingresando potasio, pero más que eso, el ingreso de sodio o el cotransporte de sodio desde la luz tubular está claramente influenciada por la secreción, de iones de hidrógeno, que claro, sí o sí va a estar acumulada esta proteína funcione. Es una proteína de ATPasa sodio-hidrógeno. Y la entrada de sodio a la región celular permite la expulsión, como lo acabo de mencionar, mediado por la proteína específica. El sodio, a su vez, también es transportado en el interior de la célula, como lo habíamos dicho. Estos son obligados a salir. Pero lo más importante dentro de este proceso es que el sodio no queda solo en el interior de la célula, sino que atraviesa la célula y se deposita en la región intersticial. Los pinocitos son células específicas del túbulo proximal y absorben proteínas por endocitosis, una función celular que ya hemos hablado en nuestros cursos anteriores. En este caso, la proteína se une al borde del cepillo de la membrana luminal. En este caso, los pinocitos son por cepillo, ¿verdad? Entonces, la proteína se une a un borde de esta región. Se forma una vesícula que se invagina, ¿verdad? Porque ya ha agrandado esta parte. Vamos a decir que dentro de uno de los bordes en cepillo se forma una vesícula que a esta formación de no seguir como lo que normalmente deberíamos ver en un borde se le denomina invaginación. Aquí se reabsorbe a través de la membrana que es vasolateral, porque en este momento estaríamos viendo aquí al lado del vaso.
hacia el líquido intersticial. Entonces, básicamente es el paso de sustancias desde la región vasolateral a nuestra región intersticial. Recuérdense que la pinocitosis es el proceso de la absorción de proteínas por, pues es verdad que se denomina a ese proceso de endocitosis como células comiendo. El transporte máximo de sustancias, cuando hablamos de esto, porque cuánto es la cantidad máxima que se puede transportar, el límite se debe a la saturación de los sistemas de transporte específicos. Cuando hablamos de eso, hablamos de proteínas. Las proteínas transmembrana. Cuando la cantidad de soluto que llega al túbulo supera la capacidad de las proteínas transportadoras y enzimas específicas implicadas en el proceso de transporte. El sistema de transporte de la glucosa en el túbulo proximal, transporte de glucosa, es el ejemplo más claro, ¿verdad? Porque el transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto. La carga filtrada es igual a los 125 miligramos por minuto. Esto tiene que estar multiplicado, ¿verdad? Por la filtración glomerular, por la glucosa plasmática. Eso nos va a dar a esa capacidad. Carga filtrada. En este caso, esta fórmula no nos interesa. Lo que más importa es la capacidad de transporte máximo de esa. Entonces recuerden estos 375 miligramos mínimo la capacidad de transporte. Eso quiere decir la reabsorción, ¿verdad? Porque estamos en tema de reabsorción. La capacidad de reabsorción es 125 miligramos por minuto. Y aquí tenemos una gráfica en donde nos hablan sobre la concentración plasmática de glucosa por la carga de glucosa filtrada o reabsorción o excreción miligramo por minuto. Lo normal estamos hablando de que el transporte máximo es de 300 miligramos por minuto. Es un poco más del 100%. Vamos a decir que es el 100%. Que en realidad, cuando vimos la gráfica, esa es la capacidad, pero al mismo tiempo hay una buena cantidad de excreción que al momento de ser excretada o filtrada, recuérdense que se reabsorbe en su totalidad. Esta es los valores normales. Distinto es cuando hablamos que estos se aumentan y hay un transporte máximo, que es Z, de 375 miligramos. Estos 375 miligramos. Es el transporte máximo y la reabsorción máxima de la glucosa. No hay excreción. Distinto a cantidades elevadas de concentración plasmática de distintas sustancias que nos pueden ayudar a llevar a cabo una excreción. Entonces, si ustedes logran ver, la excreción debe superar los 375 miligramos por minuto para que en ese momento entonces haya eliminación o excreción de glucosa a través de la orina. Las sustancias que se transportan de forma activa pero no exhiben transporte máximo indica que las sustancias que se absorben de forma pasiva no se muestran en transporte máximo porque es de forma pasiva. El gradiente electroquímico son 3 de las características que influyen en este tipo de transporte.
para la difusión de la sustancia a través de la membrana. La permeabilidad de la membrana para la sustancia también es un factor importante o predominante para identificar el tipo de eliminación y reabsorción de sustancias y el tiempo que el líquido tiene la sustancia dentro del túbulo, el tiempo que el líquido se mantiene, ¿verdad? O permanece dentro del túbulo. El transporte en gradiente con tiempo indica un transporte activo, porque si es un gradiente con tiempo, significa que en cierta cantidad de tiempo hay que transportar un número en específico. Y para que eso se lleve a cabo de manera rápida, necesitamos del uso de energía. La reabsorción en el túbulo proximal tiene factores que limitan la reabsorción junto a la intensidad máxima del transporte activo. En los túbulos proximales, la capacidad de transporte máximo de la bomba de ATPasa-sodio, que es vasolateral, es mayor que la intensidad real de reabsorción neta de sodio. Porque es desde la región vasolateral como reabsorción. Esto se le llama flujo retrógrado. Y la permeabilidad de las uniones estrechas es parte de las situaciones que influyen, ¿verdad?, en este transporte máximo. Las fuerzas físicas intersticiales que van a determinar la intensidad de la reabsorción del flujo, que va desde el líquido intersticial hasta los capilares tubulares. Y aquí está un ejemplo de una reabsorción pasiva de agua mediante ósmosis. Porque aquí tenemos en esta imagen graficado en formas qué sustancia es la que está influyendo según la región. Glucosa como un cuadro. En círculo tenemos 3 colores diferentes, uno que representa el sodio, que representa el potasio, uno de los glóbulos rojos, el bicarbonato, que al parecer es como un cilindro, que es la urea, como una flecha, los ácidos como un triángulo y la proteína como una estructura de un trébol. Entonces vemos nuestro fluido estas regiones conforman nuestra arteria aferente y nuestra arteria eferente. Forma el glomérulo, túbulo proximal contorneado, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector. Y obviamente existe una arteria que es la que pasa y atraviesa y rodea toda nuestra estructura tubular. Nuestra nefrona. Entonces las uniones entre las células son tan estrechas que permite que se difunda agua. Hay algunos iones pequeños. Este proceso se denomina arrastre de disolvente. En las partes las uniones estrechas son permeables al agua y solutos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí hay más flechas. Entonces esta gráfica nos demuestra bastante bien, ¿verdad?, la forma. Si ustedes pueden al inicio pues pausar su imagen si quieren, cuando pueden repetir el video y ver las sustancias que están evidentes en cada región donde hay absorción, reabsorción, la secreción claramente de sustancias para formar la orina. Aquí tenemos como producto final la orina.
La reabsorción es el transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre, como lo vemos acá, ¿verdad? Desde el túbulo hacia la sangre. Lo mismo sería en esta región, desde el túbulo hacia la sangre. Y la sustancia que se debe eliminar, que es en este caso la sustancia azul, es la que no debe de ser, es la que debe de ser eliminada. Aquí, porque la sustancia a eliminar es la que debe ser eliminada, la roja es la que no. Una gráfica similar a la de esta, me gusta un poco más esta porque tiene características donde podemos identificar las sustancias que hemos hablado tanto de secreción y absorción. Reabsorción. La reabsorción pasa a través de estas regiones: capilares peritubulares, venas interlubriares, venas asiformes, venas interlobulares y venas renales. Eso significa el paso desde nuestro túbulo a través de todos los capilares y llegar a nuestra arteria principal, perdón, a nuestra vena principal en este caso, son venas renales. La reabsorción activa de sodio va a acoplar a una reabsorción pasiva de cloro, siempre desde un potencial eléctrico o un gradiente electroquímico, y a través de un gradiente de concentración de cloro. El transporte secundario para reacciones cloro es un cotransporte de cloro con sodio, como lo habíamos mencionado, ¿no? Codependiente, está acoplada a la reabsorción activa de sodio. La reabsorción de urea depende de un gradiente de concentración, de un transporte específico, es decir, a través de un conducto colector. Los productos de desecho que son de origen metabolismo, 90% del nitrógeno se excreta como urea. Nitrógeno se excreta como urea, el 90%. La creatinina, en este caso, que son los productos de metabolismo, no atraviesa la membrana tubular. La reacción de sodio se da mediante un potencial negativo en la luz, una reabsorción de agua, porque recuérdense que el sodio siempre está acoplado a reabsorción de agua. Pero cuando la reabsorción del sodio es dirigida por un potencial negativo en la luz, va a dar como resultado una reabsorción pasiva del cloro. Situación similar al acoplamiento del sodio por arrastre de agua, entonces, porque este va a dar concentración de cloro en luz para terminar con una reabsorción pasiva del cloro. Pero por otro lado, también va a tener una concentración de urea en la luz, porque va a haber reabsorción de agua. Tenemos la luz, reabsorción de agua, mayor cantidad, mayor concentración de urea, para tener una reabsorción pasiva de urea. Aquí en nuestra misma imagen donde hablábamos anteriormente de la reacción, aquí en este caso la reacción de cloro, urea y otros solutos por difusión, está por difusión pasiva, no se utiliza la energía, y esta se da cuando se reabsorbe sodio, se transportan iones negativos de cloro, junto al sodio debido a los potenciales electrónicos, que era lo que mencionábamos anteriormente.
fuera de la luz con carga negativa respecto al líquido intersticial, ¿verdad? Porque esa carga va a ser negativa respecto al líquido intersticial, que va a ser positivo. Los iones de cloro se difunden pasivamente a través de la vía paracelular. Y tenemos, precisamente no tenemos marcado aquí. Cuando el agua se reabsorbe, el túbulo, cuando pasa desde el túbulo hacia la sangre a través de un proceso denominado osmosis, da como resultado concentración de iones de cloro en la luz tubular. Que pasa agua, está pasando agua, significa que vamos a tener concentraciones de iones en la luz tubular. La reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona es esto. Aquí hay un túbulo proximal. Esta es nuestra nefrona. Está el glomérulo, donde está nuestra arteria aferente y eferente. El asa de Henle, como lo habíamos mencionado. Túbulo contorneado distal, está lejos. El glomérulo. Y otro túbulo. Recuérdense que la región glomerular siempre está posicionada en la corteza renal. Y la médula ya forma parte específicamente de nuestro túbulo colector. Es decir, la región interna ya de nuestro riñón. La reabsorción del túbulo proximal es que el 5% de carga filtrada de sodio y agua se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal. 65% de sodio y agua se absorbe en el túbulo proximal, ¿verdad? En esta región. La absorción desde el túbulo hasta nuestro capilar peritubular. El 5% el túbulo proximal, esta región amarilla. La elevada capacidad del túbulo proximal para la reabsorción se debe a distintas características celulares específicas. Pues las células epiteliales tubulares proximales tienen metabolismo alto número de mitocondrias, que va a ayudar a los procesos de transporte activo, que las mitocondrias producen energía. La membrana extensa de los lados luminal y vasolateral del epitelio para el transporte rápido de los iones de sodio y de otras sustancias, porque es una membrana que tiene la capacidad de tener estas características para permitir el transporte rápido de estos iones. Y células del borde en cepillo extenso en el lado que es luminal, es decir, el lado apical de la membrana, también como el laberinto extenso de canales intercelulares y vasolaterales, son características especiales que tiene esta región proximal. De nuevo, el transporte de sodio y cloro a través del lado luminal de la membrana tubular proximal, es decir, desde el túbulo de la absorción hasta la región del vaso sanguíneo, se da por una porción inicial y una porción terminal. La porción inicial, la reabsorción de sodio es mediante el cotransporte para dar la concentración de cloro de 105 miliequivalentes. Y la porción terminal indica que la reabsorción de sodio va a estar acompañada de la bomba de iones de cloro.
para dar como resultado una concentración de cloro de 140 miliequivalentes. Esta otra gráfica en la que muestra la concentración en líquido plasmático versus el margen longitudinal total del túbulo proximal, donde nos indica que la concentración total de solutos refleja la osmolaridad y esta a su vez pues, sigue siendo prácticamente la misma a lo largo del túbulo. Esto está dado por la permeabilidad, que es muy elevada, al agua, que es una región obviamente sumamente permeable, que forma parte de la nefrona, que es el túbulo proximal. Los productos del túbulo proximal van a haber secreción de ácidos y bases, sales biliares, oxalato, el urato, las catecolaminas. Muchas de estas sustancias son productos finales del metabolismo y deben ser eliminadas rápidamente del organismo. Estas sustancias se eliminan a través del metabolismo de los alimentos, de los fármacos o patologías. Y aquí podemos ver una escala de pH. Ácido es como el ácido de batería. La sangre está muy cerca a un pH neutro. Que aquí la escala entre 7 y 8 obviamente es muy elevada. 7.45. Y el básico sustancias que nos pueden servir como por ejemplo abrasivos para destapar el baño, que es como soda cáustica, ¿verdad? Es un cáustico. Por eso se denominan a sustancias como limpiadores de ciertas características, ¿verdad? De algún metal, que lo que hace es como proveer la oxidación, por ejemplo. La oxidación obviamente es lo ácido. Los transportes de solutos de agua en el asa de Henle nos dice que el asa de Henle consta de 3 segmentos con funciones diferentes. Toda nuestra asa de Henle consta de 3 segmentos. El segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y nuestro segmento final ascendente. En realidad esto lo hace justamente esta región sea más gruesa. Los segmentos descendente y ascendente fino, como su nombre lo indica, en verdad, tienen membranas epiteliales de bordes finos, específicamente en cepillo, va a tener pocas mitocondrias y niveles mínimos de actividad metabólica. Eso significa que al tener poca capacidad mitocondrial, hay menos capacidad de absorción. La rama ascendente, incluidas las porciones fina y gruesa, es casi impermeable al agua. Una característica que es importante para concentrar la orina. Porque justamente ahí es donde ya no se permite la salida de agua hacia la región tubular. Y la parte descendente del segmento fino va a ser muy permeable al agua. Ligeramente algunos solutos, dentro de esto se incluyen la urea y el sodio. Y la función de este segmento de la nefrona es sobre todo permitir la difusión simple de sustancias a través de paredes. Pero recuerden que entonces ya no hay mayor actividad y vean en nuestra región ascendente, gruesa, solo hay una capacidad de reabsorción del 25%.
situación distinta a la que hablábamos a esta región, ¿verdad? Que es el 65%. En el ascendente, el movimiento de sodio a través de la membrana está mediado sobre todo por cotransportadores de sodio, cloro y potasio. Lo vemos aquí en esta gráfica, como ya fue visto en el video. La cotransportadores, sodio, potasio. Que se concentra en el celular. Aquí. El túbulo distal en esta sección es la porción proximal. En su proximal se conforma la mácula densa, de sodio. La siguiente parte del túbulo distal, muy contorneada, cuenta con características reabsortivas. Aquí tenemos nuestra región intersticial, nuestras células tubulares y la luz tubular. Recuérdense que en esta región tenemos 30 milivoltios. Los diuréticos tiacídicos bloquean el sodio, la reabsorción de sodio. Por ende, la reabsorción de agua. Y por eso es un diurético, porque es eliminador de agua. La porción final del túbulo colector y túbulo distal tiene estas características. Si ustedes ven en la imagen, donde observamos la imagen como una rebanada de naranja o de limón vista, donde nuestro interior de limón es nuestra luz tubular, debe de haber una reabsorción de hasta la luz tubular, de la luz intersticial. Dentro de estas sustancias están el sodio, cloro, calcio, magnesio. Las células principales reabsorben sodio, potasio. Las células intercaladas reabsorben o secretan hidrógeno, bicarbonato y potasio. Y aquí está el ejemplo a nivel ya microscópico: reabsorción de sodio y secreción de potasio por células principales dependientes de actividad de la bomba de la famosa ATPasa sodio-potasio. Esta es la bomba ATPasa sodio-potasio. Los diuréticos como los componentes de la aldosterona, ¿verdad? Espinolatona y eplerona bloquean la reabsorción de sodio, que son competitivos. Y los bloqueadores de los canales de sodio, que también intervienen en eliminar la reabsorción, de sodio. Entonces son igual bloqueadores o impiden el transporte de sodio y de reabsorción de sodio hacia la parte intersticial. En esta otra imagen podemos ver que la secreción de hidrógeno en las células intercaladas está mediada por un transporte de hidrógeno ATP. Aquí tenemos una imagen, nos hablan de características funcionales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical. Son 4 características importantes donde está incluyendo membranas tubulares,
donde en regiones como la porción tubular distal y el túbulo colector reabsorben sodio, pero está mediada y controlada por la aldosterona. Situación que también hace que la variedad de la aldosterona tenga influencia en la permeabilidad al agua, porque va a estar controlada por la concentración de aldosterona. Porque esta región principal, túbulo colector cortical, permanecen permeables al agua. Cuando hay ADH de la hormona antidiurética, si la hormona antidiurética se hace deficiente o disminuir, se hace completamente permeable al agua. También están las células intercaladas que tienen secreción de hidrógeno mediante un mecanismo de la bomba de hidrógeno ATPase. Y aquí vemos de nuevo una imagen, nuestra famosa imagen donde está nuestra nefrona, glomérulo, túbulo cortical proximal, asa de Henle, túbulo colector distal, túbulo contorneado distal, perdón, túbulo colector, donde se da la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Filtración de la sangre al lumen, reabsorción del lumen otra vez a la sangre, la secreción de la sangre al lumen y la excreción del lumen al medio externo, que es obviamente la orina. Hay un proceso de reabsorción, secreción y excreción de sodio, potasio, urea, creatinina, glucosa, bicarbonato, cloro, y una excreción de sodio, potasio, urea, creatinina, bicarbonato y cloro, distinto a la glucosa que no aparece, y algunos aminoácidos que no son mencionados en esta región. El coeficiente de una concentración de inulina, que es una sustancia en el líquido tubular del plasma, tiene algunas características. No vamos a mencionar mucho de esto. No va a ser importante para método de evaluación. Igual se queda grabado ahorita en la clase. Es más importante los mecanismos que suceden en los centros de esta región, de nuestra nefrona. Obviamente, solo para razonar ese coeficiente de concentración de inulina, el equilibrio glomerular. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de más o menos cuánto es el aumento o la capacidad de filtración glomerular. Porque cuando hay aumento de la absorción en respuesta a una mayor carga, va a haber aumento de la filtración glomerular de 120 a 100 mililitros, 150 mililitros por minuto. Esto va a llevar a un grado de reabsorción absoluta de un 85-97 litros por minuto. Para que esto haga que permanezca constantemente la reabsorción de un 65%. Aquí tenemos una gráfica donde ponemos distintas sustancias, donde vemos una concentración de líquido tubular en el plasma versus la reabsorción a nivel del túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. En túbulo proximal hay una gran cantidad de reabsorción de creatinina, de urea, una constante de sodio, distinto lo que sucede en asa de Henle. Vean cómo sodio, cloro y potasio disminuye y la absorción en asa de Henle. Y en túbulo distal y conducto colector ligeramente
sin llegar a la meseta. Aquí hablamos de las fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y el líquido intersticial. Hay una reabsorción a través de los capilares peritubulares mediada por la fuerza de reabsorción neta, fuerza que se opone a la absorción más la fuerza que favorece la absorción. Entonces, esas fuerzas físicas van a estar guiadas por distintas concentraciones de esa capacidad de absorción desde el culo hasta la sangre, a esa reabsorción. Doctor, disculpe las fuerzas que favorecen la absorción. ¿Perdón? Sí, una molestia, doctor, disculpe. No sé si solamente yo escucho entrecortado, es que a veces se corta mucho la información, disculpe. Está lloviendo mucho, yo también escucho así. Gracias, pensé que era mi internet. Sí, yo también. Creo que es mi internet, además, encima de todo. Perdón, la verdad es que sí está lloviendo fuerte. No, disculpe, doctor, solo quería saber si era mi internet para mejorarlo. Disculpe, gracias. Gracias, chicas. No te preocupes. Gracias. Vamos a hablar de las fórmulas que se utilizan para sacar al final la reacción a través de los capilares periturbulares. Más importante conocer las fuerzas que incluyen esta reabsorción, ¿verdad? Estas tres fuerzas. Fuerza de reabsorción neta, la cantidad que se puede reabsorber a la sangre, versus la que se opone, ¿verdad? Pues favorece también la fuerza de absorción a la sangre. Aquí hay valores normales de reabsorción capilar peritubular. No vamos a hablar de estas concentraciones solo para que ustedes lo puedan observar. Si en algún momento repito, ¿cuál es importante nada más ver cuáles son los valores de fuerzas? Dados en milímetros de mercurio siempre, ¿verdad? Las fuerzas, no vamos a contar de evaluación de examen solo para que lo sepan, ¿verdad? Que lo puedan ver, que existen fuerzas que son en las que participan para ver valores normales de la capacidad que tienen los capilares periturbulares para absorber. La regulación de fuerzas físicas en el capilar tubular va a depender de distintas características. Dentro de estas, la presión hidrostática capilar, que va a estar influida por la presión arterial. Esta presión es la que va a estar siendo influenciada por arterias y arteriolas eferentes. Esto ya lo vimos en el video, donde podemos ver cómo el aumento de la presión arterial va a aumentar la presión capilar y va a reducir la reabsorción. La presión coroidosmótica de los capilares peritubular es determinada por la presión coroidosmótica del plasma sistémico, que obviamente es la presencia de proteínas, y la fracción de filtración, es decir, la capacidad de... Los cambios en el coeficiente de filtración capilar pueden influir en la reabsorción. Eso es algo que ya habíamos hablado en nuestra clase anterior, entonces no vamos a mencionarlo mucho. De igual forma, hablamos y dijimos que ese tipo de fórmulas no iban a entrar en la evaluación. Simplemente es importante que entiendan, ¿verdad?, cómo es que está influenciada esa capacidad reabsortiva por sustancias o mecanismos que están a favor de esta absorción, pero al mismo tiempo por acciones que están en contra de esta reabsorción. Luego una imagen donde está representado todo lo que vimos en esta acción. Capacidad de reabsorción, presión arterial, a nivel de células tubulares,
El capilar sanguíneo es nuestro túbulo o la luz tubular. Y ahí terminando, el efecto de la presión arterial sobre las veces implica que la presión y presión diuresis está influenciada por la presión diuresis. Los cambios de la presión arterial provocan aumento en la excreción urinaria de sodio y agua, proceso que va a dar una natriuresis por y diuresis por presión. El aumento de la arterial entre límites de 75 a 100 mililitros de mercurio produce un efecto sobre el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Fíjense que a mayor presión, mayor capacidad de filtrado glomerular. Eso significa que nuestro glomérulo está en presión arterial. Mayor presión arterial hay mayor aumento de filtración glomerular, porque hay aumento del flujo sanguíneo renal. Situación que después se revierte. El ligero incremento del filtrado glomerular va a contribuir al efecto de aumento de presión arterial sobre la diuresis, porque es lo que les mencionaba, ¿verdad? Eso va a provocar un aumento de presión arterial. La angiotensina 2 se aumenta, se hace presente para provocar una reabsorción de sodio en los túbulos. Aparece el efecto del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que para que haya angiotensina 2 tuvo que ser la renina. Y la aumenta la reabsorción de sodio. Al aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. El aumento de la presión renal, que incrementa la diuresis, es decir, que incrementa la capacidad de orinar, orina, es que reportaje de la carga filtrada de sodio y agua que reabsorben los túbulos para terminar en una disminución que va a contribuir a la menor absorción tubular de sodio que tiene lugar cuando aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial en la fase inicial, hay mayor flujo. En el tiempo, esa presión, ese de presión arterial, porque ya en la parte pasiva o cuando mencionamos una intervención de presión arterial de tipo crónico, ese aumento de presión arterial ha hecho un daño arterial, provocó disminución del flujo. Y si de aumento de presión arterial o de hipertensión a este proceso, ¿verdad? Periodos cortos, aumento de flujo sanguíneo, para que posteriormente pase a una disminución del flujo sanguíneo porque hay menor calibre, menor luz. Y esto es detectado por el eje sistema renina-aldosterona para provocar un aumento de presión arterial y entrar a un círculo vicioso. Situación que es similarmente explicada aquí. El aumento de la aldosterona permite la reabsorción de sodio y estimula la secreción de potasio. Para eso debe haber un control hormonal. Ese control hormonal está dado por la vasodiurética o la hormona antidiurética. La hormona antidiurética permite la absorción de agua. La angiotensina 2, que es una hormona ahorradora de sodio, y permite obviamente la reabsorción de sodio y agua. El mismo control hormonal, ¿verdad? Porque
El eje renina-angiotensina-aldosterona permite que se forme el aldosterona. Perdón. Para terminar en una absorción de sodio y agua. El sodio y agua aumentan y la vasopresina o la hormona antidiurética provoca caloría y al estar ausente, como lo hemos visto en el video, provoca la diabetes insípida, porque la hormona antidiurética al estar suprimida y permite la absorción de sodio y agua. Aquí tenemos acciones hormonales: aldosterona, angiotensina 2, hormona péptido natriurético auricular y la hormona de acción, ¿verdad? Y los efectos que produce. La hormona aldosterona pues actúa a nivel de túbulo colector y conductor. Esto permite el aumento de la reacción de sodio, cloruro de sodio, agua y aumento de secreción de potasio. La angiotensina actúa a nivel de túbulo proximal, asa de Schindler, túbulo distal y túbulo colector, permitiendo la reabsorción de cloruro de sodio, agua y aumento de secreción de hidrógenos. La hormona antidiurética, que es de las tres que son las más importantes que hemos visto, actúa a nivel de túbulo distal, túbulo de conducto colector y permite el aumento de la reabsorción de sodio. Hormona antidiurética, es decir, antidiurética. Obviamente aquí también va a impedir un poco la reabsorción de sodio. Y con eso estamos terminando nuestro contenido del primer capítulo del penúltimo más bien, del contenido de área renal, vías urinarias. Nos queda pendiente en este momento. Vamos a iniciar más bien, todavía tenemos unos minutitos más para poder iniciar nuestro siguiente capítulo. Deme un segundo. Ya no ven mi pantalla, ¿verdad? No. Ok, estoy cerrando este contenido que acabamos de ver para poder pasar a nuestra siguiente diapositiva. Si quieren tomarse un par de minutos, por lo menos unos 3 a 5 minutos para, no sé, recargar su vaso de agua, estirarse, levantarse, en lo que yo encuentro por acá mi diapositiva siguiente. Son las 4 menos 5. A las 4 en punto podemos volver a iniciar, en lo que yo me conecto y encuentro mi contenido. El siguiente tema. Gracias. ¿Alguien tiene apuntado cuál es el siguiente capítulo que viene? ¿O la tema? Es nefropatías y diuréticos. Ok, gracias. Nefropatías. Gracias. De nada. Convencida.
Bueno, el siguiente tema es nefropatías y diuréticos. Los dos temas han sido bastante cargados, bueno, van a ser bastante cargados. Creo que los últimos así, mucha teórica, y lamentablemente así es el curso de fisiología, ¿verdad? Para poder entender el funcionamiento específico de cada región orgánica de nuestro sistema. Entonces esto lo hace un poquito cansado. Entonces, no sé cómo se sienten. Si ustedes queremos, podemos seguir avanzando. Es un tema muy parecido, o sea, en el sentido de la carga teórica que hay. Es importante, obviamente, entender las nefropatías y la acción diurética de los fármacos. Después de que ya hemos, pues, generalizado un poco acerca de la función de las vías urinarias en la formación de orina, ¿verdad? Porque básicamente es la secreción, bueno, filtración, secreción, reabsorción y excreción de orina. Entonces, si se sienten un poco cansados, podemos descansar y pasar al tema de patología, como ustedes prefieran. Podemos dar unos minutos, como igual hemos hecho nuestro descanso, y regresar porque, bueno, el tema de patología también es un poco pesado. Son realmente ahorita estos dos cursos, Fisiología 2, Patología 2, son un poco más cargados en contenido. Así que, ¿cómo se sienten? Hacemos pausa, continuamos. Doctor, ¿cómo está de lluvia por su casa? Sigue la lluvia. Porque aquí es un poco menos, pero no sé si quieren descansar un ratito. Pero ese es la misma tema que antes. Es seguir No, pero es seguir en línea, obviamente, porque estamos viendo la unidad de vías urinarias. Ajá. Entonces ahora se patologías o nefropatías y la acción diurética farmacológica, pero al hablar de pues estamos hablando otra vez del mismo tema porque como es fisiología, vamos a llegar a lo que sucede a nivel glomerular, básicamente, o a nivel de la nefrona, porque obviamente está incurriendo en una alteración en la reabsorción, secreción, filtración y excreción de sustancias. No sé, yo podría descansar y leer para la Y descansar. Ajá, podríamos hacer eso, que lean para este siguiente tema. Ajá, a tomar. Sí, doctora, sí, casi no se escucha, perdone. Sí, por eso tal vez se va a mejorar su internet si baja un poco la lluvia en media hora o un tiempito. Ok, tomémonos unos minutos. Espero que la lluvia baje un poco. Y gracias por su paciencia. Sí, disculpe, es que casi no le entendí. Por lo menos yo, las partes que usted estaba hablando estaba muy interesante, pero se cortaba mucho. Entonces, me preocupa que en eso también se vuelva a cortar. Disculpe. Claro que sí, no hay problema. Sí, entonces, démonos un descanso. Y nos encontramos para la clase de patología. Muy bien. ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo quieren descansar? Yo estoy abierto.